gracias, familia, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarles, bienvenidos al Escuadrón del Ruido. Hoy tenemos dos invitados especiales, bueno, todos los invitados que tenemos nosotros aquí son especiales y bueno, tenemos dos personalidades que vamos a estar platicando política, cultura general y también se une a este proyecto David Vilches. Qué gusto saludarte, mi hermano, ¿cómo estás? Igual, Alan, un gusto y qué placer estar con ustedes aquí esta noche platicando. Es primera vez que estás haciendo un podcast, ¿no? Así de serio, sí. Así de serio. No tan serio. Bueno, un plática entre amigos creo yo que va a ser esto. Va a ser fluido. Bueno, hoy, señores, tenemos a una gran personalidad. Lo vemos en las redes sociales. Es una persona con bastante dinamismo, es una persona con bastante actitud, es una persona bastante influyente a través de las plataformas digitales. Y hoy, señores, aquí con nosotros nuestro, podríamos decir, amigo, porque pues lo hemos visto un par de veces acá. Rachid, ¿cómo estamos, hermanazo? Un placer de estar con nosotros aquí en el Escuadrón de Ruido. ¿Qué tal? Un gusto, Alan. Muy contento de estar acá. Y la verdad que, bueno, yo no diría que va a ser una plática entre amigos. Yo creo que se va a volver interesante, la verdad, y vamos a hablar de todo un poco. ¿Por qué lo presentís así? Sí, lo veo que se presta el escenario para eso. Ok. Sí, porque hay varios temas, por ejemplo, que la gente quiere saber, en el caso de tu campaña política, que queremos trasladarle también con cuestiones de las preguntas que te vamos a hacer. No, así es. No van a ser, o tratamos, ¿verdad? Que no sean preguntas como para atacar, pero que sí nos responde directamente. No, perfecto. ¿Y cómo estamos, Albani? Un placer saludarte. Qué bueno que nos acompañes acá también en este podcast. Albani, historiador, una persona también con alto grado en conocimiento periodístico, periodista también, Albani, periodista, ¿verdad? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y contento de estar acá. No, yo siempre digo que soy un escritor que ha escrito en prensa muchos años, pero nunca me considero periodista porque hay gente que ha ido a la universidad, ha estudiado 5 o 6 años y no quiero ser un impostor. Me ha tocado escribir en prensa como lo han hecho los escritores en este país durante siempre, ¿no? Los escritores fundaron la prensa de este país. Qué bueno. Bueno, Rachid, ¿cómo nace la idea de tirarte a la política? Vemos que estás siempre activo a través de las redes sociales, que sos una persona bastante controversial, te miramos siempre activo en las redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, casi todas las plataformas. ¿Cómo te nace la idea de ser político? Fíjate que a mí no me nace originalmente de ser político porque quiero ser político. De hecho, yo siempre cuento esta historia porque hace 5 años aproximadamente, justo antes de empezar la pandemia, yo quería emigrar de Honduras y de hecho ya tenía todos los planes hechos para una maestría en Europa, en Alemania. Y desafortunadamente la pandemia detuvo todos esos planes. En ese momento, todos, hay que tener claro acá, todos estábamos encerrados en la casa sin mucho que hacer más que ver las redes sociales, ver las noticias, y en ese momento estaba pasando toda la corrupción de los hospitales móviles, el Código Penal de la impunidad, y en ese momento dije yo, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué nadie está haciendo nada? Porque obviamente estaba la pandemia. Entonces fue ahí donde empecé a alzar la voz, creé un grupo de Facebook con unos amigos, empezamos, se llamaba Una Sola Voz por Honduras. Bueno, primero se llamaba Unidos por Honduras en Una Sola Voz y luego empezó a trascender. La cuestión es que, para no hacerte largo el cuento, en cuestión de 12 horas creció, se salió de control y yo no había manejado algo así y dije, bueno, tengo que hacer un en vivo explicándole a la gente, porque todo el mundo me escribía, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué onda? ¿Para dónde va esto? Y yo puse unas imágenes ahí de no al Código Penal y toda esa vaina, y recuerdo que la gente me escribía y yo dije, bueno, voy a hacer un en vivo. Hice el primer en vivo en toda mi vida. Yo nunca había hecho un en vivo, una transmisión en vivo en Facebook, y ahí está. Y empezamos y empezó a desarrollarse, después se convirtió en algo más serio, me aboqué a organismos internacionales para enviar solicitudes de apoyo, que mire, estamos haciendo esto como parte de sociedad civil. Nunca había estado yo en la política, vuelvo y repito, y es así como nace. Luego mantuve el proyecto de denuncia, de investigación de casos de corrupción, viene un nuevo gobierno, todos aquellos que eran opositores en aquel momento se convirtieron funcionarios. Y la palestra pública, en el sentido de ser oposición, quedó sola. Ok, pero yo tengo una duda. Yo creo, o tengo la sensación de haberte visto con acercamientos al Partido Nacional. No. Cuando empezaste ahorita. No. No, fue impresión nada más. Porque por ejemplo, yo creo haberte visto en caminatas del Partido Nacional. Bueno, yo te explico. Cuando nace la iniciativa del Bloque de Oposición Ciudadano en el 2023... El BOC. El BOC, el famoso BOC, era un conjunto prácticamente de lo que hoy se llama Defensores de Honduras, que son los dos partidos más grandes de Honduras en términos de oposición, Partido Liberal y Partido Nacional.
Y en aquel momento salieron las primeras marchas en contra de los casos de corrupción, exigiendo la Sisi. Y por eso es que tenés la impresión de que yo estaba con el Partido Nacional. Pero en realidad nunca he militado en un partido hasta ahora. Ok, y ahorita estás con el Partido Liberal. Es correcto. O sea, ¿por qué el Partido Liberal? ¿Cómo te sientes identificado con los colores rojo, blanco, rojo? Bueno, mira, aquí es sencillo. Yo siempre, si me preguntás por quién había votado anteriormente, en las 2 veces que he votado en mi vida, había votado por el Partido Liberal. Luis Zelaya la primera vez y Darío Vanegas como segunda vez. Buenos candidatos. Entonces, no había sido yo una persona política. Incluso, fíjate que cuando empecé con el tema de Una Sola Voz por Honduras en el 2021, se me acercó una persona del Partido Liberal que quería que yo fuera su suplente. En aquel momento yo le dije no. O sea, yo estoy haciendo esto. Ya habías tenido acercamientos previos en el 2021. Sí, pero no me interesaba en el momento, porque yo no miraba esto como un tema político, sino como algo que surgió de mí para poder alzar la voz y más o menos motivar a los jóvenes que el tema de país es importante también conocer. Entiendo. Pero nunca me interesó ni nunca me vi como un político. Entonces, podríamos decir de que el interés político de Rachid Mejía es por querer buscar un cambio para la sociedad y dejamos descartado que sea para aumentar popularidad o generar económicamente beneficios. Mira, y te lo voy a contestar rápido. Ok. Vos podés esperar un cambio de los mismos de siempre. Englobarlos a todos, de todos los partidos. No, tienes razón. O sea, te reventó. No, es que mira. Te reventó porque es una buena pregunta, hermano. Es una buena pregunta. Yo no conozco a nadie de que tenga resultados haciendo lo mismo. O la historia, como dice un dicho, la historia creo que es que la historia cuando se repite, bueno, después de cierto tiempo se vuelve a repetir. Bueno, sí, claro, ¿no? Hay la frase histórica de García Márquez que dice que la historia es cíclica, pero que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Una frase ya bastante conocida. Yo te preguntaría otra cosa a partir de lo que vos decís, porque entiendo que estás diciendo que en realidad no tenías ningún interés y quiero comprender de que estás diciendo que no viste ninguna figura joven que fuese simbólica en términos de oposición y que por eso decidiste entrar en principio. ¿Te fue una motivación o no? Es decir, ¿querías representar a la juventud como oposición? ¿Por qué lo hiciste? Si no tenías ningún interés. Voy a terminar de responder la pregunta para darle paso a la otra. Si vos haces lo mismo, si vos te metes al gimnasio y decís, quiero perder 30 libras de peso, pero te metiste al gimnasio, no dejaste de comer con los malos hábitos, no dejaste de ir al gimnasio, vos no vas a esperar que vas a perder las 30 libras, tu meta no la vas a cumplir. El problema es que muchos esperan que Honduras cambie con las mismas personas. Y yo cuando me metí, contestando tu pregunta, no me metí con un ideal de ser yo El Salvador, sino entro a la parte política realmente porque lo que hago, a mí nadie me pagaba para hacer lo que hago. Las investigaciones que he sacado, los casos de corrupción, nadie me ha pagado. Ha sido una voluntad propia. Ciudadano. De verdad, porque aquí no tenemos la cultura de que el ciudadano hace su labor como ciudadano. Aquí estamos acostumbrados a que lo arreglen los políticos. Yo voy a los que cumplen con el sufragio, con el deber de ir a votar, van, y a otros no. Entonces el problema es la apatía de la ciudadanía de inmiscuirse en los temas importantes del país. ¿Y qué pasa? Y sobre todo los jóvenes. ¿Por qué? Porque desde que estamos en la escuela nos dicen, cipote, estudia, andate de Honduras, porque en Honduras no hay futuro. Y desde chiquito te meten ese chip en la cabeza de que aquí no hay futuro y que tenés que prepararte para irte a la porra de Honduras. Entonces, lo que estás haciendo es programando a la ciudadanía para que le importe un carajo el país y que los mismos que les conviene someter al país y tenerlo sometido se queden siempre en la perpetuidad. Fíjate que comparto ese punto de vista hasta cierto punto, porque cuando vos platicas con varias personas en la calle, la mayoría te dicen, no, pero es que todos roban, o sea que el hondureño prácticamente ya tiene un chip de que todos van a robar y que todos son lo mismo. Exacto. Entonces, desde el punto de vista de lo social, ¿se puede cambiar? Bueno, mira, los hechos, como siempre he dicho, que preceden todo, ¿no? Vos lo acabas de decir en las palabras más coloquiales, ¿no? La gente que hace lo mismo no puede esperar algo distinto. Pero nosotros siempre fuimos así, es decir, Honduras tiene una cultura endémica de corrupción.
Y siempre fue así. Desde la- Pero no siempre decir, porque por ejemplo creemos que en la colonia, las provincias, había mucha corrupción, la hubo, pero había también un orden institucional. O sea, había una corona que regía, había unas personalidades distribuidas por todo el territorio que tenían un orden y funcionaba hasta cierto punto. Yo te diría más bien que a partir de la independencia para acá, pues sobre todo a partir de la reforma liberal para acá, del final del siglo XIX, Ok. pues ya ha habido un cambio muy grande. Pero la otra cosa es que también es cierto, vos ves, es muy difícil que vos encontres una persona verdaderamente proba en el gobierno, en los gobiernos, y eso también es una verdad indiscutible, pues. Bastante interesante. Y una de las cosas, Rachid, que hablando de redes sociales y plataformas digitales y toda esta cuestión, a ver, ¿cómo la gente, cómo percibís que la gente te está viendo? ¿Como un influencer o como un político serio? Porque qué difícil desligarse, Albani Vilches también, desligarse de que tú eres, es que él eres un influencer. Porque en el tema político, en el Congreso Nacional, vas a tocar temas serios, ¿no? Vas a derogar, vas a aprobar, vas a tener que estar empapado de tantas leyes. Pero ¿cómo desligarse? ¿O cómo crees que la gente te ve? ¿Como el influencer o como el político? Fíjate que nunca me he hecho esa pregunta. Yo me veo como Rachid Mejía, como la persona que realmente, número uno, quiere hacer un cambio en el país, no como influencer. Es más, yo nunca me he catalogado como influencer. Te soy honesto, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, soy Rachid Mejía y para de contar, empecé a hacer videos de denuncia en TikTok y ese es mi contenido. Yo no ando haciendo batallitas en TikTok, no ando haciendo monetizando en TikTok, no es lo mío. Pero ese es un TikToker, ¿no? Porque cuando Pero ya te metes al rollo de las redes sociales, haces contenido. ya estás haciendo contenido, sí o sí. Entonces, ya haces contenido. Digamos entonces que estoy dentro de la plataforma de TikTok como un TikToker más, porque ya, o sea, hago contenido para la plataforma, pero más allá de un TikToker, yo quiero que la gente vea que sí habemos personas honestas, jóvenes, que tomamos la decisión de quedarnos en este país, en Honduras, y cambiar la situación, porque si vos le agarras al joven promedio y le haces una pregunta tan básica y tan sencilla, ¿qué sabes de política? Te van a decir, nada. ¿Y qué opinas de la política? Que todos son corruptos. Entonces, ¿por qué? Porque la tradición y la norma ha sido eso. La percepción genera una realidad que, capaz puede ser real, pero también es la percepción la que te genera esa realidad. Casi norma, ¿no? Digamos. Es una norma, exactamente, lo convierte en una verdad absoluta. Si me permitís, yo te comentaría, te preguntaría algo más concreto. Vos estás hablando de tu deseo de emigrar, de cómo se le inculca a la gente en este país el deseo de emigrar. Yo recuerdo que en la pandemia estaba, yo creo que por Guatemala, y vi las caravanas que estaban cruzando, y escuché a una persona decir algo que me rompió y dije que es una verdad tremenda, ¿no? Dijo, la gente siempre supone que lo más terrible es que los hondureños que los hondureños tengan que irse a su país para vivir con dignidad. Pero otra persona le dijo, no, te equivocás, lo más terrible es que no puedan quedarse. O sea, lo más terrible de la gente de este país es que tenga que irse a su país. Lo terrible es que no puedan vivir en él, ¿no te parece? Vos, como sos, digamos, un precandidato o candidato ahora ya a la diputación, y me imagino que pues también has estudiado mucho las necesidades que hay en el país, y nadie ignora que ese es uno de los grandes flagelos de Honduras, que sigue siéndolo. Tenemos una nación en el exilio, ¿no? Una diáspora inmensa, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino ahora mucho en Europa, ya no solo en España, sino que cada vez buscamos otras fronteras, porque claro, los destinos que siempre habíamos ido ya están cerrados, son herméticos, y hay que buscar porque hay que sobrevivir de alguna manera. Entonces, ahora que vos tenés la esperanza de ir al Congreso, y creo que pues casi tenés la seguridad de que vas a llegar, o al menos tu discurso, entonces, ahora te pregunto como ciudadano, ¿qué pensás hacer al respecto? Porque obviamente, ¿no? Nos va a decir siempre la gente, no, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a parar la migración, pero bueno, ¿tenés algún plan de acción? ¿Con qué organizaciones? ¿De qué manera? ¿Con qué gente? ¿Con qué dineros? ¿De qué forma? Mira, el primer plan es, para mí, lo más importante es luchar contra la corrupción. Vos lo acabas de mencionar, fácil y sencillo. El problema en Honduras es que no se puede vivir. Exacto. Y es triste. ¿Y por qué no se puede vivir si tenemos la riqueza? ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto del país? ¿Con cuánto se vive? Sí. ¿Cuál es el factor de supervivencia en el país? Por ahí estaban diciendo que era $1.26, pero realmente no es $1 con 26, lo que vive un hondureño promedio, con eso subsiste en el país. Pero realmente
No es ni con eso, porque si hacemos cuenta, si tiene garantizada salud, no la tiene. Tiene garantizada la educación, no la tiene. Tiene garantizado la posibilidad de vivir seguro, no la tiene. Entonces, ¿qué sucede? El dinero está. Cuando nos han dicho de que Honduras es un país pobre, eso es mentira, eso es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque el dinero está. El problema es que lo administran, pero para sus propios beneficios. Entonces, eso es corrupción. Sí. Y aquí se enoje quien se enoje y le duela a quien le duela. Comprar prados blindadas y no abastecer los hospitales con medicamentos es corrupción. Sí. Un funcionario público no es más importante que cualquier otro hondureño. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, partiendo nuevamente con tu proceso y tus campañas para política, Rashid. Yo te conozco como el lobo que ataca. Yo te he visto en las redes sociales y ves un acto y lo atacas, pero yo no he escuchado propuestas tuyas. O sea, quiero escuchar alguna propuesta a beneficio del pueblo. Y de hecho, ese video, fíjate que mucha gente me lo dice. No tus propuestas. Y solo ese video de mis propuestas tiene más de 42,000 likes, porque lo tengo anclado en mis páginas. Fui de los pocos precandidatos, y me atrevo a decir que fui el primer precandidato en aquel momento, antes de las primarias, en lanzar sus propuestas. Lancé 5 propuestas. La primera, una ley antinepotismo que evite que futuros familiares, familiones, como usted quiera llamarle, controlen al Estado de Honduras. Esa es una realidad que ha sido hoy magnificada y que no importa de qué partido sea, aunque sea del mismo partido, hay que atacarla. Porque el problema es que aquí se ve el Estado como un Estado que lo que hace es generar riqueza, pero para tu núcleo, tu círculo cercano, y se olvida del resto de la realidad de Honduras. Entonces, ¿cómo es posible que personas que no tienen ni la capacidad, ni el conocimiento, ni la experiencia, pero solo porque sos mi primo, exacto, te voy a contratar para que ganes 250,000 lempiras y me importa un carajo si lo haces bien o lo haces mal, o si seguís robando aparte del sueldo que tenés? Necesitamos una ley que castigue severamente con eso. ¿Y cómo hay que hacerlo? Aquí no hay que darle tregua a los corruptos. Y ustedes que nos están viendo, no hay tregua a los corruptos. Porque ese es el mayor problema que tiene el país, la corrupción. Que el tema de seguridad es el segundo pilar. Pero si los ponemos escalonados, todo se pasa primero por la corrupción. De ahí se desgrana todo. Okay. Segunda propuesta, diputado que no trabaje, que no se le pague. Y que no tenga derecho a volverse a reelegir. ¿Sabes por qué? Porque suficiente gana un diputado para estar sentado legislando como para decir no voy a asistir a una sesión del Congreso. Eso es un robo a mano armada, sin arma prácticamente. A mano alzada, podríamos decir. ¿Sabes por qué? Porque del mes se te pagan 130,000 pesos, creo que es lo que anda en un diputado. Y no vas a las sesiones, y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Se te está regalando el dinero. Entonces, una persona que no asista, que no presente proyectos, que solo va a hacer nada al Congreso, no tiene derecho a pago y que no pueda reelegirse. Porque ¿para qué vas a querer reelegir a un brother que no hizo nada? Y fíjate que te quiero hacer esa pregunta también, porque vuelvo con el tema de los influencers. A ver, porque quiero que la gente quite ese concepto. Rashid, ¿tú irías al Congreso Nacional por un tema de rating personal? Porque mira, ahora no se sabe si la persona va a un puesto por una cuestión. Mírenme, yo soy una persona que arrastro gente. ¿Iría por una cuestión de rating o una cuestión personal, o para servir a una población que todos aquí sabemos que Honduras, híjole, estamos en una situación de una pobreza extrema y que va aumentando? ¿Cuál es tu perspectiva? Si quisiera rating, me quedo haciendo TikToks y me quedo haciendo en vivo y me quedo como influencer y no me postulo a nada. O sea, es sencillo, la fórmula está. Creo que yo tengo la idea de que si uno se va a meter a hacer algo es porque lo va a hacer bien. Yo me metí a este juego de lobos donde hay un montón de pirañas y de tiburones, no para hacer más de lo mismo. O sea, ¿con qué cara voy a venir yo a hablarle a la gente después si me convertí en más de lo mismo? Yo me meto porque realmente creo que así se puede hacer un cambio cuando tenés voluntad y amor por el país. Le hace falta mucho amor a la gente, a los políticos le hace falta amor por su patria. Y yo me derrito de amor por este país. ¿Sabes por qué? Porque es un país que lo han catalogado mal. Yo soy hondureño y cuando me catalogan a Honduras, me catalogan a mí. Me afecta a mí personalmente, porque cuando yo viajo, dicen, este es el pasaporte hondureño. Es la bandera 5 estrellas la que me representa. Entonces, si yo quisiera ir a un tema personal, mejor me quedo haciendo TikToks. Y lo otro, y te lo digo honestamente, y se lo digo a la gente, porque
Es bien difícil creer en una persona porque hemos sido engañados, incluyéndome. A mí, yo creía en Luis Redondo ciegamente, por ejemplo, y incluso recibí charlas de Luis Redondo en el Consejo Nacional Anticorrupción, y yo tenía otro concepto de él, y es fácil, y por eso yo entiendo a la gente que no cree en nadie. Pero... Es mentiroso para vos. Es hipócrita, ¿no? Es un farsante. Es un farsante y va a ir preso después de que salga. Es el hecho de que tenemos que tener fe. La fe no se puede perder nunca. Vos puedes perder cualquier otra cosa, no perdás la esperanza ni la fe. La fe mueve montañas. Y es como decirle a un paciente que está en un cáncer luchando y decirle, pierda la fe, que no se va a salvar. No puedes decirle a una persona enferma que pierda la fe, que no se va a recuperar. Vos tenés que darle ánimos. Y es lo mismo, tenemos un país enfermo, tenemos un país que se está muriendo. Y no podemos decirle a Honduras, no crea en nadie, los políticos son una basura, váyase del país. No le podemos seguir diciendo eso a los hondureños. Tenemos que de verdad decirle que sí se puede cambiar y que sí existen personas honestas que quieren cambiar el país. Yo creo que aquí a ustedes y a todos los que están me estás convenciendo, Rachid, me estás convenciendo. No, yo pensaba que te voy a ser muy sincero, Rachid. Yo dije, vamos a ver cómo anda Rachid, si viene preparado, si viene listo, si viene dormido, si viene hablando incoherencias, pero me estás convenciendo, hermano. Yo miro que te tienen bien preparado, has leído, te estás preparado. Es que no solo es preparado. Veo un Rachid diferente en lo que veo en las redes sociales. Te miro más activo, hermano, y eso pienso que está bien. Es que cuando uno habla, yo no hablo de un guión preparado, yo no necesito un papel para leer, sale de acá, mira, del corazón y del deseo de verdad de transformar un país. Tengo 33 años y mi papá tiene 76 y yo he escuchado a mi papá decir, es que este país, puchica, yo tengo la esperanza de que algún día cambie, Okay. Y lo veo y yo digo, yo no quiero llegar a esa edad y decir lo mismo que decía mi papá. O sea, uno tiene la responsabilidad a uno le heredaron un país, pero porque me heredaste un país roto, no quiere decir que yo voy a heredar ese país roto o más roto. Y lo vas a dejar más roto de lo que está. Exactamente, entonces esa apatía tiene que tener un alto. Y te lo digo honestamente, si acá, y se lo puedo decir a cualquier otra persona, y a los que están detrás de cámara, si acá no paramos esto y hacemos un cambio, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nada. No nos va a quedar nada. Entonces es como que me digas, descuida tu casa, descuida tu carro, descuida tu cama, descuida tu cuarto. Y mira cómo en lo que te vas a convertir. Es un desastre. Exactamente. Es un desastre. Sí, la fortuna, mira, de todo esto es que desde que existe el videoclip, en 10 años te vamos a preguntar qué pasó, ¿no? Exacto. Y eso es estupendo. Pero mira, quiero contarte una cosa. En principio, que el gran problema del país no es la corrupción, es la impunidad. La impunidad es el gran monstruo de Honduras porque si en este país hubiesen castigos ejemplares para ciertas cosas, para las cosas incluso más mínimas, te aseguro que habría gente que pensaría 2-3 veces en hacer algo. No, yo concuerdo con Alan, te veo entusiasmado y veo también que estás preparado. Pero me quedé esperando la respuesta a lo que te pregunté. Luego hablaste de tu plan. O de las cosas que presentas en tu plan. El problema que siempre hemos tenido en Honduras es que, por supuesto, sentarse en un micrófono, ser elocuente y ser aparentemente brillante y listo y parecer preparado para que la gente que te ve crea que los ojos no, porque generalmente los políticos hablan para quien lo observa, es que eso no consta de que sea así, ¿no? Claro, no se trata de una cosa de animadversión, pero como estamos aquí como digamos para preguntar, porque seguramente la gente quiere saber, yo te diría, el que está hablando de redes sociales, está hablando de teléfono, de tu proyección, estás contando que tu gran proyección comenzó justamente desde el momento en que hiciste un live, y por supuesto que estamos en la era digital. ¿Vos qué le dirías a este país que vos, como sabes, el primer desafío de la brecha digital en Honduras es justamente que no hemos dotado a los niños de un computador y un dispositivo conectado a internet? Y todo el mundo sabe que para competir en los mercados del futuro, el mundo digital es indispensable porque los mercados van hacia él. ¿Qué dirías vos para eso? O sea, o cómo... Que necesitamos desarrollar a una Honduras tecnológica, y el camino es la tecnología, lo digital. Como diputado voy a estar a favor de todos los proyectos que tengan que ver con la digitalización del Estado. Necesitamos que las escuelas dejen de enseñar
las cosas que realmente no le funcionan a los estudiantes, sino que empecemos a hacer una verdadera transformación al sistema educativo con, por ejemplo, ¿por qué a los niños no se les enseña de finanzas? ¿Por qué a los niños no se les enseñan cursos básicos de programación? ¿Por qué a los niños no se les enseña, por qué todos los niños en Honduras no deberían de tener más bien una computadora? Con la parte sexual. Y no solo eso, sino que ya temas que deberíamos de nosotros irnos posicionando a hacer competencia en el primer mundo. Aquí en la región, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, están con esa misma visión de preparar a los jóvenes para competir. El otro día miraba una nota periodística sobre la competencia de programación y programadores que participó los jóvenes en El Salvador. Y yo digo, ¿y solo El Salvador participó? ¿Y por qué en Honduras? O sea, tenemos más población que en El Salvador, tenemos literalmente más gente, y aquí me están diciendo que no pueden agarrar 15 cipotes y llevarlos a competir a otro lado en temas de programación, porque no hay voluntad. Claro. Porque entonces, ¿qué pasa? Te vienen a vender la misma cancioncita de siempre, te vienen a vender la misma, el de los anteojos, el del pelo, el de la gorra, el de lo demás, y no te venden lo que el país necesita. A mí, ¿de qué me sirve ver un montón de rótulos aquí de X candidato, de que sí cumple o no cumple o lo que querás, si al final del día no le estás dando a la gente lo que necesita? ¿Qué necesitamos? Entregarle las cosas a la gente. Necesitamos que hayan escuelas que funcionen, hayan centros tecnológicos para que aquellos que se acaban de graduar y estén haciendo una maestría o un desarrollo de una carrera técnica puedan ir a practicar. Porque es que el problema también, vos dónde querés tener experiencia laboral si no hay donde quien te contrate. Entonces, ¿cómo puedes decirle vos? Necesitamos herramientas tecnológicas, pero no le estás dotando al país ni de oportunidades ni de herramientas. Exacto. Entonces, estamos a ver quién puede hacer algo. Entonces, cada quien se preocupa por cómo me desenvuelvo yo, cómo yo salgo adelante bajo mis propios medios, pero entonces, ¿para qué existe el Estado? Deshagamos el Estado y para que no tengamos nada y vivamos en una selva, pues. Porque si aquí todo el mundo va a ser bajo su propio espectro y que el Estado no va a poder tener una intervención, estamos en nada. Oye, Rachid, ¿y tienes algo en contra con la familia Zelaya? Porque a veces yo siento en realidad que a veces ataca duro, ¿no?, a la familia Zelaya, y es frente a frente. O sea, es algo bastante que yo no temerá en algún momento de que te pueda pasar algo físicamente. ¿Te han amenazado? Yo creo que tengo varias preguntas en cuanto a eso. ¿Te han amenazado? Sí, y de hecho fui agredido físicamente hace 2 años. En una manifestación pública fui agredido por 300 colectivos. ¿Sabes por qué? No es un tema personal, yo no diría un tema personal, pero yo me di cuenta que de igual forma que me estás escuchando ahorita, en el pasado, lo que pasa es que en aquel entonces el TikTok no era como lo es hoy, en el 2020, pero en el pasado fui igual de radical contra la corrupción. Okay. Sí, imagínate que empecé un grupo porque estaba harto de lo mismo. O sea, ¿qué te indica eso? Que la indignación que sentí en aquel momento no ha sido igual o más bien era más, porque tomé la decisión de dar un paso al frente. Quiero preguntar algo, y directo, y perdón si se escucha feo. ¿Es hijo de mami, papi, Rachid Mejía? ¿A qué le catalogamos hijo de papi y mami? ¿Viene de una familia pudiente económicamente? Mis papás son luchadores, tienen su propio negocio. Yo estudié y trabajé, me gradué estudiando y trabajando en la universidad. Soy un ciudadano común y corriente. Okay. Y fíjate que... Espérame, es que quiero hacerte una ronda de preguntas. ¿Cuándo fue o en qué momento la última vez que te asaltaron? ¿Que me asaltaron? Exacto. Fíjate que fue como en el 2015. Ok. ¿Rachid Mejía va a recibir salud cuando se enferma al hospital escuela? Al hospital escuela no. Ok. Pero, por ejemplo, sí he ido al Seguro Social. Okay, ¿estudió Rachid en escuela pública o privada? Estudié en privada. Estudió en privado, ok. Sí, entonces... bilingüe. O sea que le estás diciendo pura riata al hombre si es barrio o no es barrio. Yo quiero saber, porque él me está diciendo que sintió la necesidad de generar un cambio para el país. Pero quiero saber cómo confío en él, si yo no siento que él vivió lo mismo que viví yo y no pasó las mismas carencias que pasé yo. Pero entonces lo que estás hablando desde un... pero estás hablando de un resentimiento... social y colectivo, y te lo voy a poner así. Según vos, un doctor que trata pacientes oncológicos tiene que haber pasado por una etapa de cáncer para poder sentir empatía por un paciente. Pero te lo voy a poner así, por ejemplo. Cuando vos pasas largas horas esperando que te atiendan en el hospital escuela, sabes de que hay un problema dentro de la atención. Entonces te empezás a generar ideas de cómo hacer un cambio desde ahí. Estoy totalmente de acuerdo, pero ok, ahora te voy a poner otro ejemplo.
En el 2020, cuando estaba en pandemia, los hospitales estaban saturados. Exacto. ¿Ok? Y te estaban pidiendo 1 millón de lempiras por dejarte ingresado por cualquier X enfermedad que tuvieras. No tenía que ser COVID, pero como estaban saturados, no tenían espacio y les estaban pidiendo 1 millón de lempiras a la gente. ¿Ok? Porque mi papá tiene su propio negocio y tiene a los empleados asegurados. Él está asegurado. Él está cotiza en el Seguro Social. Exacto. Me tocó llevar a mi papá de emergencia al Seguro Social. Y ahí estuve más de 10 horas esperando a que atendieran a mi papá. Mi papá sufrió una caída, perdió el conocimiento y lo llevé yo en plena pandemia. Mi mamá por temas de salud no se metió, mi hermana tampoco. Yo me quedé en la sala de espera de emergencias a que lo atendieran y conozco la realidad de lo que espera la gente para que sean Exacto. atendidos. Ese era mi punto. Pero permitime, pero eso fue en el 2020. Yo ya había iniciado con una sola voz por Honduras en ese momento. No tuve que pasar por lo que pasé para poder iniciar y decirte que quiero un cambio en el país. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que sí me han enseñado a mí desde pequeño y se llama ser empático con los demás. Porque no todo gira en torno a dónde estudiaste, qué carro andás, a dónde vas, cómo te vestís, sino que gira en torno a la persona, al ser humano, a los principios, a los valores que cada uno nos inculcan. Porque te puedo decir algo, aquí pueden decir, es que todo millonario es malo. Pudiera ser que la norma es que todo millonario sea antipático o que le valga, digamos, por decirlo coloquialmente, maceta la realidad. Pero hay empresarios que más bien son altruistas y tienen organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los demás y se dedican a ayudar a las personas. Entonces, no necesariamente hay que ver con que es un hijo de papi y mami. Es que como que es hijo de papi y mami, él no tiene derecho a opinar sobre estos temas porque no lo ha vivido. Y eso es equívoco. Y ese es el tema que yo hablo que para mí es equivocado, y perdóname que lo diga, pero creo que se habla mucho desde el resentimiento. Porque al final del día, vos no sabés la realidad que yo pasé. Exacto. Ni yo sé la realidad que pasaste, pero sí puedo tener empatía por lo que vos has vivido, y yo creo que también puedes tener empatía por saber lo que, digamos, todos vivimos, porque si no, entonces no habría generosidad y no habría buena voluntad en el ser humano. Somos seres pensantes ante todo. Exacto. Y creo que eso es lo que nos diferencia entre los animales. Pero si tú sientes que Salvador Narrala lleva las mejores personas o las personas preparadas sería para tener un buen gobierno y que en realidad tenga las mejores propuestas para un buen plan de nación. Sí, claro. Sí, por eso tomé la decisión de participar con él. Es que esa es la otra pregunta que me habían dicho. ¿Por qué participé en política, no? Fue las primeras que te hizo. Es bien difícil tomar esa decisión. Para mí fue bien difícil, y esto sí te lo puedo decir que la experiencia me lo dio. Estuve 4 años desde la instancia de sociedad civil. Incluso desarrollé propuestas de ley para presentarlas como ciudadano al Congreso Nacional. Y vos puedes ponerlo y decorarlo como querás. Le puedes poner pastelito encima y todo y ponerlo bien decoradito. Hermano, si no te metes en la política no vas a hacer nada. Okay. Desde afuera de sociedad civil es imposible decir que una sociedad civil va a venir y va a poder cambiar el espectro político o el esquema político de un país. Pues si vos querés cambiarlo, metete y hace tu lucha. ¿Que es fácil? No es fácil. Yo no digo que Rashid va a venir y el primer año en el Congreso va a cambiar todo el Congreso. No, pero créeme que así como he sido afuera, voy a ser el doble de crítico adentro. ¿Sabes por qué? Porque es que yo no estoy adentro con 20 Rashid multiplicados, estoy con pirañas. Y ahí, por eso, me preguntabas el tema de la tecnología. Esta ha sido mi herramienta y la pienso llevar al Congreso para que el pueblo, a través de esto, conozca la verdad. Y sea el pueblo que tenga acceso a un Congreso. Me decían, es que vos sos la voz de un montón. Bueno, ok, no soy yo. Lo que me ha permitido ser la voz es esto. Y si yo puedo extrapolarlo al Congreso, ¿por qué no? Para que los hondureños puedan, miren, yo estoy presentando esto por el hondureño, pero aquí esos corruptos delincuentes no quieren que pase. ¿Saben por qué? Porque no les beneficia a ellos. Y pelarles la cara ahí en el Congreso, hermano, para que la gente sepa que nunca más deben votar por aquellos que no apoyen las cosas que deberían de apoyar para el beneficio del pueblo hondureño, porque si no hay rajada por debajo de la mesa, exacto, no te aceptan las cosas. El famoso tilín que nunca falta en el Congreso. Exactamente, entonces, pero tenés que pelarle las caras, hermano. Exacto. Entonces vos decías, ¿tenés algo en contra? No, es que tengo en contra de todos los que son corruptos. Bueno, y hablando en contra, ¿qué opinas del socialismo del siglo XXI? Ojalá que aquí nadie sea socialista, porque si es aquí en el foro, entonces vamos a tener un debate bien bueno. Pero no, mentira. Yo creo que es una herramienta que juegan con la gente de una forma
multiplican ese odio, multiplican la esperanza de que con esta nueva propuesta progresista, revolucionaria, van a cambiar los países y que eso es la fuente del progreso para un país distinto. Lo venden como el modelo que te va a sacar de la pobreza porque le va a quitar a los ricos lo que tienen para dárselo a los pobres. Entonces es un tema como de Robin Hood. Le robo, pero robo para los pobres. Y al final del día se olvidan de lo principal. Se olvidan de que la riqueza es la única herramienta, o mejor dicho, el único medio que te puede sacar a vos de la pobreza. Porque no es que un día te levantaste, vivís en la pobreza y decís, hoy me levanté y ya soy millonario. O ya no soy pobre. Es la riqueza la que el bien económico el que te va a sacar de la pobreza. Entonces eso es lo que vende la izquierda, el socialismo del siglo XXI. Es una relación de fuerzas. O sea, yo digo, personalmente tampoco tengo ninguna afiliación de ningún tipo, nunca la he tenido. Me dedico a otras cosas, sinceramente. Pero sí quiero hacer unas preguntas. Por ejemplo, esa es una valoración muy parcial, ¿no? Es decir, la teoría, la historia te dice otras cosas. En principio, la relación de fuerzas no significa solamente en que comprendamos que la riqueza es la única fuente de bienestar, ¿no? Y que sin ella los pueblos no pueden existir, no. Yo creo que también debe haber un equilibrio, ¿no? Que la riqueza exista, que es necesario que hayan empresarios. O sea, de hecho, hay dos funciones determinantes en la sociedad. El Estado, que tiene la obligación de digamos, cumplir la normativa política y social, la normativa jurídica para el desarrollo de la industria, ¿no? El Estado tiene la obligación de establecer una normativa jurídica para que la industria se desarrolle y se fomente. Y en este Estado, en este país fue hecho por las industrias privadas, teniendo normativas públicas, ¿no es cierto? Siempre fue así, eso no está en discusión. Lo que está en discusión, yo creo, es un poco que los salarios, que la forma de vida, que los tratos, que digamos que las competencias, que los beneficios que el empleado tiene, no son siempre tan justos como deberían ser. Yo estoy muy de acuerdo con él en el sentido en que el Estado no debe ni reñir con la industria, ni la industria debe ser infiel al Estado. Entonces, cuando yo digo que el Estado tiene la obligación de regir o de establecer una normativa jurídica para el desarrollo de las industrias, no solo de las industrias, sino de las industrias, pero también las industrias tienen la obligación de corresponder al Estado, totalmente, digamos, creando una justicia. Aunque yo sé que esa palabra en estos días es muy controvertida, ¿no? Sí. No, yo no estoy hablando en ese punto, ni estoy haciendo campañas ahí contra nadie, sino ser de legalidad, ¿no? De que todos estemos bien. Pero fíjate que irónico, y eso te lo digo ya como experto de la historia de este país, no ha existido en este país. ¿Nunca ha existido la justicia tributaria en el país? Creo que no, pero no estoy hablando de ese término, quiero aclarar. Okay. Es justicia que se aplique en todos los sentidos. Yo no estoy hablando de ese término, porque yo no estoy aquí diciendo... Estamos hablando entonces de una justicia selectiva. No, estoy diciendo de que haya condiciones de igualdad donde todos recibamos de acuerdo lo que damos, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, por eso no se puede ser totalitario, ¿no es cierto? O sea, la discusión sobre el Estado es mucho más profunda, mucho más grande, pero yo creo que lo que debe haber más bien, porque cuando él dice que se siembra odio, yo estoy de acuerdo, el odio no se siembra solamente de la izquierda, se siembra muchísimo desde la derecha. Yo le estoy haciendo la pregunta a una persona el otro día, mire, lo digo como historiador, no como vocero de nadie, no me interesa, pero le digo, ¿cómo es posible que ustedes estén tan convencidos de que los grandes problemas de este país son de este gobierno, si este gobierno tiene 3 años en el poder, si las derechas aquí han gobernado 200 años? Si los problemas de este país no son ni científicamente comprobables, no son culpa de la izquierda. Ahora, eso no exime a la izquierda de resolverlos, ¿no es cierto? Y no exime a la izquierda de su deber de crear mejores condiciones para eso. Pero si es científicamente improbable que son problemas de la izquierda nunca ha gobernado en este país. Es más, te voy a decir, hace más de 100 años que el Partido Comunista se fundó aquí y nunca gobernó la izquierda. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que verlo de una manera muy general, y yo entiendo, por supuesto, que cada uno defiende pues su molino, eso es natural, ¿no? En campaña, es lógico, pero yo sí quiero decir que como historiador, más que como político, o como candidato, que yo creo que sí es muy... Creo que es válido que el Estado o que un gobierno busque desde las herramientas del Estado crear unas condiciones de mejora para todos. Entonces yo creo que, por ejemplo, acá, te voy a poner un ejemplo así sencillito, muy sencillo, y no es un ataque contra nadie. Fíjate que aquí durante muchísimos años, durante más de 60 años, 70 años, digamos, la minería fue el rubro más importante, ¿no? Es decir, finales de los años siglo XIX hasta más o menos la década de los 60.
hemos contabilizado que la Rosario Mining Company, que en aquel momento, de aquel tiempo, en 60 años, facturó más de $100 millones, que al costo actual con la inflación serían ¿cuántos? ¿Sabes qué sería eso? Serían alrededor de unos 75 presupuestos nacionales de este país actualmente, y el presupuesto nacional está en 430 mil millones de lempiras. Entonces, ¿vos sabes cuánto deja de percibir el Estado? Entonces, aquí el problema no es justamente ese, sino que el Estado crea condiciones, las industrias usufructan los recursos del Estado, pero el Estado no percibe lo que le corresponde por ese usufructo. Y por eso el Estado tiene dos problemas. No puede, digamos, convertirse en el Estado. O sea, en ciencias sociales hay dos conceptos fundamentales. El Estado de beneficio, que es el que recauda el fisco, y el Estado de benefactor, que es el que hace con ese fisco se lo devuelve en bienestar a la gente, ¿no? Pero es cierto, eso nunca ha ocurrido aquí. Y creo que tampoco ocurre. Es decir, aunque el Estado perciba, el Estado nunca ha sido un Estado benefactor en Honduras. Es decir, y él tiene razón en eso. O sea, que la gente no tenga acceso a salud, a educación de calidad, a cualquier servicio elemental para vivir con dignidad, no es cosa de este gobierno, es cosa de siempre. Pero voy a hacer un paréntesis. Termino solamente aquí, por eso digo que esa realidad no exime al gobierno actual a resolver ese problema. Totalmente, exacto. Totalmente. Yo creo que el paréntesis importante aquí de que hay que entender una cosa. Bien lo dijiste, la derecha ha gobernado el país, pero yo no lo veo como una derecha, yo lo veo grupos delincuenciales que han gobernado el país. Y la diferencia es que, si bien es cierto, tienen un partido, pero es que el problema no es el tema, a ver, toda esta conversación sale por el tema del socialismo. Exacto. Pero al final del día sí, la derecha roba. La derecha roba. Yo no digo que la derecha es el santo grial. Tampoco de las soluciones. Pero el problema con el modelo socialista es que el socialista roba en cantidades industriales hasta que te deja un Estado quebrado por completo y queda perpetuándose en el poder hasta que se mueren y después traspasan el poder a sus familiares. Y esto no lo digo yo, lo podemos ver. ¿Por qué les molesta tanto que hablemos del tema de Venezuela, Cuba, Nicaragua? Porque son ejemplos en carne propia en donde el socialismo se ha plantado en contra de la derecha que ha robado, pero la misma derecha permitió que llegara el socialismo a través de elecciones democráticas, pero el socialismo se instala y no permite que haya una transición democrática y una alternabilidad en el poder. Entonces, ¿qué se convierte? Se convierte prácticamente en una monarquía, en una corona. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué digo una monarquía y una corona? Porque se quedan hasta que se mueren, y cuando se mueren viene el hijo, y cuando viene el hijo viene el nieto. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que el problema no es que quién roba, sino que es que se quedan secuestrando al país por completo. Esa es la diferencia de la izquierda con la derecha. Yo no estoy a favor de la corrupción, vuelvo y repito, porque la corrupción se hace de los dos lados. Sí, claro. Y yo no he eximido a ningún político ni a ningún grupo. El problema es que entramos al debate de un modelo que te secuestra toda posibilidad de poder continuar eligiendo y de poder continuar cambiando de modelo o de propuestas gubernamentales, políticas, porque al final del día a nosotros nos robaron en los 12 años que gobernó el Partido Nacional. Nos robaron. Pero al final del día, ¿qué pasó en el 2021? Pudimos tener la elección de cambiar esa propuesta que nos estaban vendiendo de continuar con el mismo modelo de 12 años a un gobierno distinto que prometió cambios importantes y significativos para el país. Con esa propuesta y bajo esa óptica es que llegan al poder. Y hoy nos estamos debatiendo apenas 3 años después de si van a haber o no elecciones en Honduras. ¿Por qué pasa? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir ni acabaron con los problemas que dijeron que iban a acabar, los problemas más sencillos de resolver porque son cuestiones de voluntad política. Al final del día, el tema de la CICI, al final del día, si vos sos el Estado, vos tenés la capacidad de decirle, mire señor empresario, usted dice que declara esto, pero su empresa está valorada en tanto, págueme. Paga el Estado para que mis impuestos vayan a parar a los medicamentos en los hospitales, etcétera, en carreteras, en todo este tema que tiene que ver con desarrollo del país. Pero lo que pasa es todo lo contrario. Lo que sucede es todo lo contrario, porque existe una oficina
para recaudación de impuestos, y yo lo que veo es que los impuestos se están yendo a comprar las nuevas Prado 2026. Entonces, eso no es un cambio significativo. Pero para darte discursos ideológicos y en tema de que sí, que nosotros estamos en contra de las 25 familias, entonces demostrame que estos 3 años, ese modelo que estabas tanto en contra por 12 años que gobernó, hoy estás dando y estás predicando con el ejemplo de que ese recaudo que hiciste se tradujo en obras concretas. Pero no. Que fue distinto. Y exactamente. ¿Y sabes cuánto se sigue destinando en corrupción? Porque la corrupción no ha parado. Te voy a dar la cifra. Vamos a ver. 300.000 millones de lempiras en corrupción hasta la fecha. Ahora, un poco dándole vuelta a la pregunta de Alan y viendo ya tu modelo, ¿no? que es el liberalismo, porque o sea, Claro. este estado, yo siempre he dicho al menos que Honduras es un país tan liberal. Hace muchos años yo escribí un artículo, me acuerdo, que preguntaba, ¿no? Si el Partido Liberal era el gigante que renacía. Se llamaba así, ahí debe estar, Partido Liberal gigante que renace, hace unos 10 años. Yo contaba cosas ahí, decía yo que es un estado tan liberal el hondureño y que es difícil que el liberalismo desaparezca en términos reales por 3 razones. Primero, mira, la historia de los partidos políticos de este país es la historia de la división X del Partido Liberal. O sea, el Partido Liberal es el partido más antiguo, Celio Arias, Policarpo Unía, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Nacional se divide, el Partido Liberal se divide en 1902, 1903, y nace el PDRH, que es el Partido Demócrata Revolucionario, y eso se forma en el Partido Nacional más o menos entre el 19 y el 22, Alberto Membreño, Tiburcio Carías, los líderes, ¿no? Ahora, el liberalismo le dio cosas buenas al Estado. De hecho, Grandes transformaciones ¿no? del país. Y no solo hablo del Partido Liberal, hablo del modelo liberal, ¿no? Porque vos hablabas del modelo socialista, yo hablo del modelo liberal, y por supuesto es cierto, el Partido Liberal hizo, y con todo respeto te voy a decir, yo siempre he dicho, el Partido Liberal fue el otrora reformista, el ahora corrupto, que tampoco es mentira, ¿no es cierto? O sea, nadie puede negar aquí que el Partido Liberal tampoco es un pan del señor, ¿no es cierto? Claro, ahora, mi pregunta es, fuera del partido político, más bien del modelo. Ese modelo le dio al Estado, primero lo convirtió en un Estado republicano, le dio una constitución, un ministerio de Hacienda, le dio unas libertades, le dio las principales garantías que tenemos ahora, las consultó el modelo liberal, la libertad de expresión, la libertad de opinar, la libertad de debatir y reunirnos aquí con respeto por el pensamiento del otro, ¿no? Correcto. ¿No es cierto? Entonces, no solo con la necesidad de imponer lo que yo creo o molestarme porque el otro cree lo contrario, sino la capacidad que tenemos de decirnos ambas cosas, aunque estemos encontradas, pero respetar que el otro tiene el derecho de pensar eso aunque yo no lo crea, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, claro, ahora, eso por un lado. Por otro lado, eso duró hasta más o menos los 80, 90, cuando empezó el neoliberalismo, y el neoliberalismo no. El neoliberalismo destruyó al Estado porque buscaba la reducción del Estado y así ocurrió. Por ejemplo, te cuento una cosa. Aquí, quien destruyó el Estado fue el neoliberalismo, es decir, la reinvención que Reagan impuso a través de los 80, del Reagan. Entonces, exacto, Milton Friedman y todos, ¿no? Es decir... Pero fíjate que es interesante. ¿Vos qué opinas de eso? Mi pregunta era esa, ¿sí? Perfecto, y me encanta que lo hayas traído a colación. El neoliberalismo nace con la escuela, ¿no?, de los Chicago Boys y se implementa, y luego viene la revolución tecnológica en los 80, 90, y entonces se cae el muro de Berlín, y entonces viene el nuevo orden mundial, ¿no? La nueva etapa de la humanidad donde el mundo se empieza a globalizar y se empieza a competir y empezamos nosotros a ver los desarrollos tecnológicos, etc. Era un modelo perfecto para las sigue naciones, siendo, porque... Y es un modelo perfecto para las naciones desarrolladas. Es un modelo perfecto porque es un modelo donde podés competir y te pones a competir con el resto del mundo. ¿Podemos cambiar el neoliberalismo? Yo lo dudo, porque estamos en una sociedad mundial donde está interconectada, nos guste o no nos guste, y donde hay una interdependencia al más alto nivel, desde lo que andas puesto acá hasta lo que te comes. Todo, porque claro. O sea, ya es una realidad incambiable o innegable. Y en aquel momento, yo creo que se quiso competir contra gigantes que no podíamos competir. Pero la entrada del neoliberalismo a Honduras era imparable. Sí, te agradezco. Yo te lo preguntaba en otro sentido, porque eso, por ejemplo, ya sabemos que, por ejemplo, un mercado tan pequeño como Honduras no puede competir con un gigante, ¿no? competir. Ahora, pero yo como estábamos viendo
lo que el socialismo puede hacerle al Estado de Honduras, que es lo que en este momento nos compete, o lo que el neoliberalismo ha hecho. El neoliberalismo es el gran destructor del Estado. Vos estabas diciendo, por ejemplo, ahora que aquí no hay acceso a la salud, que no hay acceso a la electricidad, que ahora ha sido... Pero fue el neoliberalismo quien privatizó todo. O sea, fue el neoliberalismo de los 90 quien destruyó el Correo Nacional, Hondutel, la Empresa Nacional de Energía. Es decir, los grandes patrimonios del Estado, las empresas que debían generar los capitales públicos para el bienestar, no fueron destruidas por lo que tenemos ahora. Fue destruida por una cosa que él dijo hace desde que comenzamos, pero que no se ha dicho ahora, que es la corrupción público-privada. Exacto, a eso es lo que te iba a contestar. Entonces, el tema de la corrupción público-privado. El problema no es... A ver, el Estado nunca ha sido un buen administrador en Honduras. Y lo podemos ver desde CONADI, Hondutel, toda empresa que ha sido exitosa en el estatal, toda empresa exitosa estatal ha sido quebrada. Si la ENE no ha quebrado porque realmente, ¿verdad? Pero toda empresa que ha sido exitosa en aquel momento, Hondutel no tenía competencia, no habían telefonías privadas. Y no tenés competencia y estás quebrado. Entonces, explícame, el problema es ese. El problema es, se piensa desde el punto público-privado por la noción de que la empresa privada, el capital privado, es mucho mejor administrado y manejado que el capital público. O eso dijo el neoliberalismo, ¿no es cierto? Exacto. Claro, con alguna razón también. Pero te voy a poner modelos que funcionan. Por ejemplo, el neoliberalismo está presente en China, que tiene una economía comunista hacia adentro, pero muy extremadamente radical, capitalista hacia afuera. Bueno, más bien una política comunista y un mercado capitalista profundamente, ¿no? Exactamente, y un estado paternal. ¿Sería mixto? Sí, hay unas contradicciones. Es un modelo híbrido. Yo creo que es un modelo híbrido, pero al final del día, el problema que nosotros, porque hay que hablar el tema concreto de Honduras, es que las personas que han llegado con la noción de que pueden traficar con el Estado. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Concuerdo ahí. El problema no es que vino el neoliberalismo. El problema no es que que pudimos evitar el neoliberalismo o lo que quieras ponerlo. El problema es que siempre, decía un ex embajador de Estados Unidos acá, que valía más un burro que un diputado. Así de vendidos han sido los políticos en Honduras. Fue Samuel Semmelweis, que era el dueño del Standard Fruit Company. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Te lo está diciendo alguien que manejaba una empresa privada con fines e intereses de manejar al Estado también para su interés y para sus propósitos. Pero ¿qué pasa? Y todo esto, ya que sos historiador, creo que proviene de la misma mentalidad desde el momento en que Honduras no estaba preparado para independizarse. No teníamos ni siquiera una constitución de la República elaborada cuando nos independizamos. Entonces éramos parte de un agregado, exacto, de un grupo de países que se independizaron. Nosotros no peleamos por la independencia. Aquí no hubieron muertos por la independencia, lastimosamente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos esperado siempre ver qué nos beneficia personalmente. Ese es el pensamiento del político. Y eso era el problema con los mestizos. Cuando la corona estaba en España, y ese era el debate que había en aquel momento en la colonia. Sí. Creo que fuimos un poquito de lado, pero entiendo la emoción. Pero ahora, ¿qué haría ahora el liberalismo de ahora? Okay. Porque una cosa, por ejemplo, vos ves, salimos de todo un régimen militar y a partir del 80 hasta el 2009, 5 de los 7 gobiernos fueron liberales. Sí. El Partido Liberal no está eximido de los problemas de este país. Para nada. Pero el liberalismo de ahora, ¿qué le ofrece al país? La diferencia es las personas que se están incorporando al nuevo Partido Liberal, porque para mí es un nuevo partido que se está renovando, quizás no al 100% como desearíamos todos, pero hay incorporación de personas que realmente vienen a revolucionar el Partido Liberal. Es un partido que ha sido promotor de grandes transformaciones en Honduras, la transformación de los hospitales y lo demás, la misma huelga del 54 y los derechos fundamentales que el Partido Liberal ha defendido a lo largo de los años. Lo que pasa es que el Partido Liberal estuvo por muchos años dormido, lastimosamente. Entonces, hoy, con Salvador Narral a la cabeza, creo que no solo va a haber una transformación dentro del partido, o no está existiendo una transformación dentro del partido, sino que también una transformación del Estado, donde hoy tienes personas capacitadas que ya están perfilándose para grandes puestos
y hacer grandes transformaciones en salud. Por ejemplo, Marco Tulio Medina es una de las personas que está encargada sin duda, de poder hacer una transformación en el sector salud, en todo lo que tenga que ver con la salud. Entonces, cuando tenés las personas capacitadas alineándose, el tener a las estrellas alineándose, te indica que la cuestión va bien. Yo no me puedo adelantar y decirte qué va a pasar en los primeros 100 días de gobierno, porque probablemente vamos a tener que hacer una auditoría a todo nivel. Pero sí te puedo decir que los impulsos que se van a hacer, ningún otro partido lo puede hacer en este momento. Más allá del discurso, ¿vos estás verdaderamente convencido Claro que van sí. a triunfar? Claro que sí. Mira. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Y la historia no se repite. Hay un partido que son 16 años que ha estado fuera del poder. Y la gente probó los dos Sí, extremos. Hoy estamos probando la medicina de la izquierda y creo que hace falta un balance, un punto intermedio. No puede existir un estado perfecto, no existe un estado perfecto en el mundo, pero sí existen estados que cumplen con las funciones del estado y que permiten que se generen las condiciones en el país para poder desarrollarse. Necesitas esa pequeña chispa para que exista ese fuego en el país y podamos tener entonces a empezar a construir una Honduras diferente. Es difícil, no es fácil, pero creo que este es el momento en la historia donde se puede hacer. Quiero ¿Qué le diría? preguntar. A ver. Quiero preguntar. Rachid Mejía sale beneficiado con el voto del pueblo. Entra como diputado. ¿A favor o en contra del trabajo? Y creo que después de este podcast el hombre va a quedar. Así lo presento yo. Se ha defendido bien. No, sé que... Y ya chequeé que sabe de historia. Eso es muy importante porque este es como ir calculando qué tanto sabe. ¿Qué tanto sabe? Porque, Me encanta leer. Porque te diré, y esa es una de las preguntas, antes que la haga Filche, te voy a ser sincero. Hemos visto tanta gente que ha llegado por cuestiones televisivas. Yo he tenido compañeros que han llegado a ser los diputados más votados. Y tú dices, bueno, ¿qué va a pasar en esos 4 años? ¿Qué va a presentar? ¿Qué va a desarrollar? Y no pasa nada. No pasa nada. Y cuando ellos estuvieron en la entrevista, hermano, presentaron maravillas de cosas. Pasaron 4 años y la gente en ese hartazgo no vimos absolutamente nada. Entonces, esa sería una de las preguntas para ti, Rachid. La gente aquí te está viendo y te va a juzgar. Sí. Si no realizas absolutamente nada en esos 4 años, tienes tienes la oportunidad maravillosa, mágica de estar ahí para hacer cosas increíbles por Honduras. Ya quiero que sea esa oportunidad, si Dios me lo permite, para demostrar al pueblo hondureño que sí habemos personas que queremos y vamos a transformar este país. Por lo menos dar los primeros pasos para hacerlo. Porque creo que donde hay 1000 problemas, hay 1000 soluciones. Depende con la óptica que lo veas. Sí, claro. Depende con qué anteojos te los pones. Y vos decís, ahí hay un problema, pero también parte de la creatividad para poder resolver los problemas. Y ese problema tiene esta solución y le buscas el lado. El problema es que hoy, esos problemas que tanto nos han hecho trizas en los últimos 20 años, ninguno ha sido resuelto. Ni uno tan solo ha sido resuelto hasta la fecha. Ni los que dijeron que iban a hacer las cosas diferentes. Ni uno. Entonces, yo veo una gran oportunidad, no solo desde el ámbito en el Congreso Nacional, sino en todo el esquema gubernamental. Y hoy creo firmemente que Salvador es la persona indicada por una simple y sencilla razón. ¿Cuál es la razón? Es sencillo. No tiene compromisos con ninguna élite corrupta. No le debe ninguna cambio de impunidad. No está afinado el sector empresarial de Salvador Narrala, que le estén ellos presionando para que tengan leyes a favor. Y es que Salvador siempre ha sido un outsider. Pero ¿cómo puede financiar un proyecto tan grande como ese sin compromisos? Siempre hay ciertas cuestiones que vos, como político, tenés que entender. Y esto es la parte de que uno va madurando ya dentro de la política. Cuando estás adentro entendés que hay guerras que escoges pelear. Exacto. Y otras guerras que sabes cuándo las vas a pelear. No voy a decir nada más. Bueno,
No sé, Teresa, tu pregunta, mi queridísimo Vinche, ¿cuál era tu pregunta? Porque estamos casi finalizando, hermano, estamos en los últimos minutos. Lo que quería saber es, en el momento de llegar al Congreso y presentan, por ejemplo, ley de trabajo por hora, ¿apoya o no apoya? Sí, la apoyo. Ok. Ley de justicia tributaria, ¿apoya o no apoya? Pégate, Rachid. Apoyo la ley de empleo por hora, siempre y cuando sea justo para el empleado y para el empleador. Y apoyo que el Estado recaude lo que tenga que recaudar de las empresas que tengan que pagar. Aquí es una fórmula sencilla, pero no lo voy a hacer desde la trinchera, desde la ideología o desde el discurso de odio. Porque creo que Honduras, mira, si nosotros vendemos al país y le decimos al sector empresarial, miren, ustedes tienen el poder económico de Honduras, eso no se lo vamos a quitar. Pero ¿saben qué? Incentivémoslos a que inviertan del todo lo que tienen invertido, inviertan un 30% más en el país. En vez de que se lo lleven a otros países en la región, porque eso está sucediendo, están invirtiendo en otros países de la región, incluso afuera de Honduras, en España, por ejemplo, vuélvanlo a invertir en Honduras. Y vamos a negociar qué otros incentivos fiscales les podemos dar. ¿Saben por qué? Porque al final la inversión tiene que ser continua. No puede ser, invertí tanto, ya no voy a volver a invertir. Tenemos que seguir invirtiendo para que el Estado siga recaudando y también siga teniendo más oportunidades de empleo y más desarrollo en el país. Bueno, Rachid, te quiero felicitar. Vamos a finalizar este momento. Te quiero felicitar porque tengo ya otro concepto tuyo, porque tenía ese concepto vago, ¿no? De verte siempre haciendo algunas, vamos a decir, unas peripecias o algunas payasadas, si es posible decirlo, en algunas salir sin camisa. Y yo digo, bueno, pero la política es otro factor, es otra cosa, ¿no? Son cosas serias, son cosas que son decisiones de país. Te veo que estás preparado, hermano. Te veo que ya más listo en temas de país, ya te miro maduro, perdón, y te miro ya con una coherencia de país que tanto lo necesita. Te felicito, hermano, porque pues creo que hay que madurar y hay que aprender, ¿no? Y me encanta que también estés pensando siempre en una conciencia social que le falta a Honduras. No sé si algo, Albani, tenemos una entrevista tuya pendiente, porque sí, vamos a hablar más adelante en otra entrevista de tu proyecto, porque se viene algo espectacular, ¿no? Para la historia de Honduras. Agradecerte la invitación y agradecerte por la conversación. No, muy buenísimo. La verdad que para mí, perdona que interrumpa, pero para mí ha sido uno de los mejores podcasts en los que he estado. A ver, ¿el mejor o el...? Creo que el mejor, porque hay una profundidad que ningún otro podcast te ha podido dar, y eso también lo permiten los invitados que hoy al lado estoy compartiendo, y eso para mí es vital porque conoces otra realidad, otra cara, y eso solo te lo puede dar la calidad de preguntas y la calidad de invitados que tengas. Está de acuerdo. Sí. Yo cuando escucho al Albani, yo mejor me quedo callado, hermano. Es una inspiración este hombre. Okay. Felicidades. Yo me quiero... Felicidades igual. Se ha portado a la altura. Decir, mira, yo pienso que Molière dice, o Voltaire creo que es el que dice, no me importa lo que pienses, pero defendería a muerte tu derecho a decirlo. Creo que en el momento que en este país aprendamos, yo siempre te he dicho, en este país no hay discurso, no hay debate público, aquí lo que hay es diatriba pública, ¿no? Es decir, que si te invito, entonces yo te digo lo peor, vamos a decir lo peor, y quién es más canalla, ¿no? No, nosotros no podemos darle esto al país. El país merece conversaciones un poco más elegantes, ¿no te parece? Exacto. Así tiene que ser. De acuerdo. Y para finalizar con este foro, me dice mi compañero también de Midwar, que muy pronto estará, que si llegas a quedar diputado, hermano, nos invites para hacer otro podcast o otra entrevista, otro foro, como usted le quiera llamar, en otro sitio, ya como diputado. Totalmente de acuerdo. Como le digo, siempre en mis puertas, la idea es abrirle las puertas y darle una voz a... Con buen asado, con... hermano, voy a patrocinar el asado para cuando sea diputado. Yo quiero finalizar. Primer promesa de campaña. El primer promesa de asado. Campaña. El asado de parte de Rachid Mejía. Ok, finalizo de mi parte. Presentación en caso cerrado. Creo que la mayoría de los hondureños la recuerdan porque te vimos ahí. Sí. ¿Actuación? Totalmente, hermano. Ok. ¿Eres buen actor? Pues yo creo que me desempeñé bien. Me están diciendo que el hombre es actor en las cuestiones serias. ¿El pueblo hondureño puede tener certeza que lo que hablamos o lo que estás tratando de... la imagen que estás proyectando no es una imagen actuada? Hay dos cosas que se diferencian. Hay una cosa que a muchos actores les cuesta. Ok. Por eso no triunfan. No diferencian entre un papel y la realidad, o a veces no lo pueden interpretar porque no pueden meterse en un papel. Y
venir a querer cambiar a Honduras por amor no es un papel de actuación, no es una telenovela, sino es una cuestión que nace del corazón. No te pudiera decir, no existe guión inmenso para poderse aprender, lo que existe es voluntad, y cuando la voluntad impera, las cosas fluyen. No sabía que era actor, no sos actor recién. Sí, estudié actuación en Estados Unidos. Excelente. También, sí. Vale. Por eso que pegó bastante. Canson Serrano. Bueno, Nos Didi, vamos, muchas familia. gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Nos vamos. Gracias. Esto fue el Escuadrón del Ruido, señores. Nos chequeamos hasta la próxima. Un gusto.